Voy a compartirles un ejemplo sobre una función de varias variables sujeta a una restricción. La función que vamos a trabajar es la siguiente. 5xyz sujeta a x más 2y más 3z igual a 24. Lo primero que tenemos que plantear es la función lagrangiana. Esta función lagrangiana, recordemos, se construye con la función objetivo, la que se quiere maximizar o minimizar, más la variable lambda multiplicada por la constante de la restricción menos la parte variable de la restricción. En nuestro caso, esta función va a quedar entonces en la forma 5xyz más lambda por 24 menos x menos 2y menos 3z. Lo primero que tenemos que hacer es buscar los puntos estacionarios de esta función. Para encontrarlos tenemos que calcular las derivadas parciales de la función lagrangiana. Entonces son 4 derivadas parciales porque tenemos 4 variables: lambda, x, y y z. Estas derivadas quedan entonces de la siguiente forma. Derivando con respecto a lambda, busquemos dónde aparece lambda. Aparece una sola vez en toda la función, de manera que se va a derivar como si todo lo que esté en el paréntesis fuera constante y la derivada de lambda, que es 1. Y tenemos la primera derivada parcial. Con respecto a x, buscamos dónde está la variable x, aparece en este término y vuelve a aparecer adentro del paréntesis. En este término, derivando con respecto a x, x es la variable y 5yz es una constante. 5yz se copia y se multiplica por la derivada de x, que es 1, más lambda por la derivada de menos x, que es menos 1, y entonces nos queda menos lambda. La derivada parcial con respecto a y, 5xyz tiene una y y aquí aparece otra, entonces derivamos respecto a y. 5xyz, la variable y, 5xz es constante, se copia y se deriva y, que es 1, más lambda por la derivada de menos 2y, que es menos 2, y tenemos menos 2 lambda. Finalmente, con respecto a z, z aparece en este término y vuelve a aparecer adentro del paréntesis. Derivamos aquí, ya que la variable z, 5xy es constante, se copia y derivamos menos 3z multiplicado por lambda, que nos da menos 3 lambda. Ahí tenemos entonces las 4 derivadas parciales. Para continuar con el procedimiento, estas derivadas parciales hay que igualarlas a 0. Y ahora tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero no es un sistema lineal, de manera que el tratamiento va a tener que ser un poquito diferente. Para poder trabajarlo, vamos a recurrir a un método de sustitución e igualación combinado. Entonces vamos a empezar con la primera ecuación, la segunda ecuación, perdón, donde nos aparece 5yz menos lambda igual a 0 y vamos a despejar lambda. Entonces lambda va a ser igual a 5yz. Vea que en todas las otras ecuaciones podemos sustituir este valor de lambda. En la segunda tendríamos 5xz menos 2 veces lambda, es decir, 2 veces 5yz igual a 0. Podemos factorizarla, sacamos de factor común 5z y tendríamos entonces x menos 2y igual a 0. Resolvemos este segundo factor, x menos 2y igual a 0, nos dice que x es igual a 2y. Y ahora vamos con la segunda ecuación. Sustituimos lo que tenemos para lambda, 5xy menos 3 por 5yz es igual a 0. Sacamos factor común 5y y nos queda x menos 3z igual a 0. Con este segundo factor decimos que x es igual a 3z.
Tenemos entonces una expresión para y, una expresión para z en términos de x. Vamos a utilizarla para poner a y y a z en términos de x. Entonces tendríamos que y es x dividido 2 y z es igual a x dividido 3. Y estas dos expresiones para y y z las vamos a sustituir en la primera ecuación. En la primera ecuación tenemos 24 menos x menos 2y menos 3z igual a 0. Sustituimos y y z y nos queda 24 menos x menos 2y, pero y es x partido 2. Menos 3 por x partido 3, que es z, igual a 0. Observe que se simplifica y el 3 con el 3. Y nos queda 24 menos x menos 2 menos x menos x. Es decir, 24 menos 3x igual a 0. Resolviendo para x, x es igual a 8. Con esta x podemos encontrar y y z, sustituyendo aquí el valor que hemos encontrado de x, y sustituimos también esos valores de x, y y z en lambda. X igual 8 se sustituye en y igual x medios y en x sobre 3, y se sustituye acá, y entonces vamos a tener los valores estacionarios, que serían x igual 8, y igual 4, z igual a 8 tercios y lambda igual a 160 tercios. Estos debemos tenerlos presentes porque nos van a servir más adelante. Y ahora vamos entonces con el cálculo de las segundas derivadas parciales, que nos va a servir para construir el hessiano orlado. Empezamos entonces con la derivada con respecto a x. Le vamos a calcular sus segundas derivadas parciales. Si derivamos respecto a x, observemos que no vuelve a aparecer x, entonces la derivada parcial es 0. Derivando con respecto a y, tenemos acá la variable y aquí no, entonces la derivada es 5z. Y derivando con respecto a z, pasa lo mismo, aquí aparece z, pero acá no, entonces la derivada es 5y. De la misma forma se calcula la derivada con respecto a y, sus derivadas segundas. Si derivamos con respecto a x nos da 5z, ya que aquí no hay x. Derivamos con respecto a y, no hay y en ninguna, entonces nos da 0. Y si derivamos con respecto a z, nos queda 5x. Finalmente, respecto a z, tendríamos que al derivar con respecto a x nos queda 5y, derivando con respecto a y queda 5x y la derivada doble con respecto a x, que es 0. Y entonces con esto ya podemos construir el hessiano orlado. Recordemos, el hessiano orlado lleva en la primera columna y en la primera fila las derivadas parciales de la función g. Vamos a recordar quién era la función g para nosotros. La función g de x, y, z es x más 2y más 3z, la parte variable de aquello que poníamos entre paréntesis en la función lagrangiana. Entonces sus derivadas parciales son precisamente 1, 2 y 3. Esas van ubicadas en la primera fila y en la primera columna del hessiano. Aquí las tenemos. Y ahora las derivadas parciales de la derivada de x, las segundas derivadas parciales, 0, 5y y 5z, van en la segunda columna. Las derivadas parciales de la derivada de y van en la tercera columna. Y las derivadas parciales respecto a la derivada de z en la tercera columna. Y ahí tenemos entonces el hessiano orlado. Observe que este hessiano no quedó solo con constantes, sino que incluye variables. Luego entonces vamos a calcular los menores principales
del hessiano orlado. Ahí tenemos nuestro hessiano, el determinante del hessiano orlado. Calculamos el segundo, que se forma con las 3 primeras filas y 3 primeras columnas del hessiano orlado. Y luego calculamos el de grado 3, que es igual al hessiano orlado. Y a cada uno de ellos le tenemos que calcular su determinante. Para calcular ese determinante, primero los vamos a evaluar en los valores estacionarios para poder decir cuál es el signo. Entonces, consideremos los valores estacionarios que habíamos encontrado antes. Evaluamos el hessiano de grado 2 y tenemos entonces estos resultados. Nos da 160 tercios, que es mayor que 0. Y ahora calculamos el otro hessiano evaluado en los valores estacionarios y nos da menos 4.800, que es negativo. Entonces tenemos un positivo y un negativo. Podemos concluir que si el H2 es mayor que 0 y el H3 es menor que 0, entonces la función tiene un máximo en el valor estacionario que habíamos encontrado. Evaluamos la función en ese valor estacionario y nos encontramos con que vale 426.66. Entonces el máximo relativo se encuentra en 8, 4, 8 tercios, 426.66.